cuando mi madre estaba embarazada, el doctor le había comunicado a mi madre que yo no tenía posibilidad de poder nacer. Pero a los 3 meses me salió una hernia en el ombligo, pero no tenía el peso adecuado para la operación porque era de alto riesgo. Cuando deciden hacer la operación, fallecí por 4 horas. Ya a los 4 añitos empecé a comunicarme con mi bisabuelo. Le empezaba a decir que estaba ahí, hablaba con él. Mi mirada se dirigía hacia donde estaba ese ser querido, pero las personas pensaban que estaba viendo a la nada. Yo decía, si estoy ayudando a una persona a que se dé cuenta que los seres queridos que ya trascendieron siguen con nosotros, están bien, están en paz, porque yo siento tristeza. Llegaron mis guías y seres de luz y me dicen, tú sientes tristeza porque a todo el mundo le demuestras lo que haces, pero no te lo demuestras a ti. A los 14 años exactamente, mi padre me aceptó. Y simplemente me dijo, me siento muy orgulloso de ti porque tienes unos dones maravillosos y estás ayudando a muchas personas. Eso era lo que yo necesitaba, entender que la muerte es una transición, es un paso a algo más. Hola amigos, hoy nos acompaña Gabriel López. Él es un joven medium venezolano de 21 años que a los 4 ya veía espíritus, a los 7 estaba dando mensajes y a los 13 ya participaba de entrevistas en televisión. Pero su historia no es solo sobre ver lo invisible, es sobre la duda de su propio padre, el rechazo, la tristeza de no ser aceptado y finalmente la aceptación. Es la historia de lo que le ocurre a un medium cuando finalmente decide mostrarse tal cual es. Bienvenidos a Lo Invisible. Hola, hola Gabriel, ¿qué tal? Tanto tiempo. Es un gusto para nosotros contar con tu presencia hoy en el canal, así que bienvenido. Mira, yo estoy muy contento, muy feliz por estar aquí junto contigo. Te agradezco mucho por darme la oportunidad y pues con las mejores vibras y las mejores energías. De eso se trata. Gabriel, cuéntale a la gente que no te conoce del canal quién es Gabriel. Entiendo que vives en España, pero no eres de España, que eres medium. Cuéntanos un poco, haznos una breve reseña de quién eres tú. Claro que sí. Soy muy joven. Bueno, como me ven, tengo 21 años. Bien, mi nombre es Gabriel López, soy un medium psíquico, vidente y clarividente, soy venezolano. Me encuentro actualmente en España, como tú acabas de decir. En este caso, ¿quién es Gabriel? Un joven común y corriente que pues tiene la facilidad de poder conectar con personas quienes ya trascendieron. Digo esto porque cuando mi madre estaba embarazada, yo soy el menor de mis 2 hermanos, le dio preeclampsia, tenía la tensión muy alta. En este caso, el doctor le había comunicado a mi madre que yo no tenía posibilidad de poder nacer. Pues sorprendentemente nací, soy 7 mesinos, nací el 29 de septiembre, el Día de los Ángeles y Arcángeles. Mi madre decidió ponerme Gabriel sin darse cuenta que era el Día del Arcángel Gabriel. Pero a los 3 meses de haber nacido, mi madre pasa algo muy sorprendente porque mi madre siempre está atenta a mí, siempre está ahí junto conmigo, pero a los 3 meses me sale una hernia en el ombligo. Cuando me sale esa hernia en el ombligo, pues tenían que hacerme una operación, pero no tenía el peso adecuado para la operación porque era de alto riesgo. Cuando deciden hacer la operación, fallecí por 4 horas. El doctor no quiso darle la noticia a mi madre porque decía que tenía la tensión muy alta después de un embarazo muy peligroso. Y después de las 4 horas, cuando fue a dar la noticia, empecé a llorar por sí solo. Mi madre no lo podía creer. El doctor le dice las siguientes palabras: este niño, este joven, viene a algo muy puntual, viene a ayudar a muchas personas. Y es sorprendente porque actualmente estoy ayudando a las personas diciéndoles sobre sus seres queridos. Lo que mi madre me cuenta es que mientras que yo iba creciendo, ya a los 4 añitos, empecé a comunicarme con mi bisabuelo. Yo lo llamaba abuelito. Le empezaba a decir que estaba ahí, hablaba con él. Mi mirada se dirigía hacia donde estaba ese ser querido, pero las personas pensaban que estaba viendo a la nada. Y pues poco a poco empecé a decir cada vez más cosas. Mi madre, vengo de una familia católica, sabía que yo estaba viendo algo, pero no sabía qué era. Y ya se definió todo a los 7 años, cuando mi tío Alexis, él falleció. Todos mis familiares se pusieron a llorar. Y yo no entendía. Yo dije, ¿pero por qué se ponen a llorar? Y en ese momento llegó a mi tío, quien había fallecido, que yo no sabía que había muerto. Y yo le digo, mi tío está acá. Él me dice que está en paz, que está en la luz, que él no sufrió en su muerte. Y les quiere dar este mensaje a ustedes. Todos me vieron, se sorprendieron, como, ¿cómo tú sabes esto? Y ahí fue como que me di cuenta que podía haber cosas que mis familiares no. ¿Qué pasa acá?
que yo empecé a hacer mediunidad, empecé a decirle a las personas sobre sus seres queridos, en este caso lo que mi tío Alexis quería manifestar. Mi padre es una persona muy escéptica, bueno, era una persona muy escéptica. Y recuerdo que yo le daba todos los mensajes que eran así, pero él dudaba de esos mensajes. No era porque no creyera realmente que no existiera vida de la muerte o que lo que le estaba diciendo era mentira, sino para él era muy difícil comprender que ese mensaje era de un familiar que le estaba dando ese mensaje. ¿Qué pasa? Que pasa el tiempo, mi madre dice, no le digas a nadie lo que tú ves, lo que tú percibes, solo dímelo a mí. Porque estaba en un colegio también religioso y no podía decir nada. ¿Qué sucede? Ya a los 9 años, mi madre, yo le empecé a decir sobre sus seres queridos, a los familiares, a los amigos de los familiares, empecé a hacer más sesiones, pero yo sentía un poco de tristeza. Bien, mientras que empezaba a hacer sesiones y yo no entendía por qué. Ya a los 10, 11 años de edad, mi padre decidió llevarme al psicólogo para ver qué era lo que yo tenía, si era parte de mi mente, de mi imaginación o no. Recuerdo que la psicóloga me dice, Gabriel, tu padre me dice que ve cosas, que escuchas cosas, que hablas con personas que no están. ¿Eso es mentira o eso es verdad? Cuéntame un poco. Y yo sabía que lo que me estaba tratando de hacer era que fuera parte de mi imaginación. Y yo le dije, mira, aquí está tu abuelita, me dice esto y me está dando este mensaje. Ella, sorprendida, porque le di las características de su abuelita, se pone a llorar y dice, ¿cómo tú sabes esto? Yo le digo, yo simplemente sigo un canal. La psicóloga sale en ese momento, le dice a mi padre que esto es sorprendente, que no lo puede creer. Mi padre, disgustado porque él no esperaba esa respuesta, decide decir, vámonos, recuerdo esa palabra, vámonos, molesto, y a los días me decide llevarme a un parapsicólogo, a un especialista para saber si lo que yo tenía era real o no. La parapsicóloga me ve, me hace preguntas, me dice qué veo en ella, me empieza a poner como pequeñas pruebas y le empecé a decir sobre sus seres queridos, le empecé a decir todo lo que yo veía. Ella se sorprendió y le dice a mi padre, efectivamente, este joven tiene un don y tienes que aceptarlo tal y como es. Mi padre, todavía disgustado, no quería aceptar. Bien. Y cada vez que yo hacía una sesión, en vez de yo sentir tranquilidad y paz, seguía sintiendo tristeza. Pero yo no entendía por qué razón. Yo decía, si estoy ayudando a una persona a que se dé cuenta que los seres queridos que ya trascendieron siguen con nosotros, están bien, están en paz, ¿por qué yo siento tristeza? Pasa el tiempo y pasa algo muy, diría que puntual en mi vida, que fue un día antes de cumplir los 14 años que sentía esa tristeza. En ese momento llegaron mis familiares, mis seres queridos, mis guías, mis seres de luz y me dicen, tú sientes tristeza porque a todo el mundo le demuestras lo que haces, pero no te lo demuestras a ti. Para mí tenía mucho sentido porque yo no quería que todo el mundo me creyera, más que todo yo quería que mi padre me apoyara. Bien, Mira. yo quería que él me creyera, porque yo iba a buscar a las personas a demostrarle lo que yo hacía, pero en este caso él dudaba y no quería seguir aceptando. Recuerdo algo muy importante que al día siguiente, cuando cumplí los 14 años, yo dije, tengo que darme importancia para mí. Mientras que pasa el tiempo, los 14 años, empecé a yo ya no buscar a las personas, sino las personas llegaban a mí, a decirle yo de sus seres queridos. Yo ya no le daba valor a la importancia necesaria en que mi padre me tenía que creer, porque yo sentía que en algún momento él iba a estar a mi lado. Y fue así. A los 14 años exactamente, mi padre me aceptó, con los dones, con lo que le decía, y simplemente me dijo, me siento muy orgulloso de ti porque tienes unos dones maravillosos y estás ayudando a muchas personas. Eso era lo que yo necesitaba, o lo que es en la parte humana quería escuchar el Gabriel para poder decir, perfecto, vamos a seguir hacia adelante. Empecé a seguir haciendo mediunidad, sesiones y sesiones. Hubo un momento que también me sorprendió en este caso, Esteban, es que después de que mi padre me empezó a aceptar, empezó a darse cuenta de lo que yo hacía, empecé a hacer cada vez más sesiones. Empecé a ayudar a las personas con sus seres queridos. Eso fue estando yo en Venezuela. Después me fui para Argentina. A los 15 años, junto con mi familia. Recuerdo que en Argentina empecé a hacer también sesiones, utilizar las redes sociales, pero yo no entendía cómo funcionaban totalmente las redes sociales porque yo lo usaba para algo personal.
me entraba a grupos y le ayudaba a las personas, hacía un en vivo y le decía de su ser querido. Pero vino la pandemia con el tiempo en Argentina. Cuando vino la pandemia, no se podía salir. Y yo sentía una necesidad de ayudar a las personas. Yo quería decirle a las personas sobre sus seres queridos. Recuerdo que yo utilicé el Instagram y el Facebook. Bien, primero fue el Facebook, si no me equivoco. Y abrí en un en vivo en un grupo y yo dije, quiero decirle a la persona de sus seres queridos, vamos a hacerlo de una vez. Y entró una persona y le empecé a decir de sus familiares. Yo dije, me gusta, es lo que yo quiero hacer, quiero seguir ayudando a las personas. Y empecé a crecer cada vez más ayudando a las personas y diciéndole de sus seres queridos. Pero ¿sabes algo impactante sobre esto? Que hay personas quienes aún me preguntan, ¿de qué manera tú desarrollaste estos dones? Ujú. Si eres muy joven y yo terrenalmente en este plano físico no tuve una persona que me enseñara a desarrollar mi mediunidad. Fueron los seres queridos quienes me ayudaron a desarrollar mi mediunidad y fue por medio de la meditación. Ah, Y mira. hay un libro que, que de hecho hizo que yo entendiera muchas cosas e incluso vivir mi propio presente, que se llama El poder de la hora. Un libro que me ayudó muchísimo a poder conectar. Imagínate, este libro lo leí a los 13 años o Ah, 14 años y me conectó bastante. Ahora, poco a poco, Esteban, empecé a crecer, empecé a hacer mediunidad. Después me fui para España, actualmente en donde me encuentro. Bien. Y bueno, actualmente ayudo a las personas para que se puedan comunicar con sus seres queridos, para que puedan darse cuenta, desarrollar también sus propios dones, para que también se den cuenta que la muerte no es el final y que nuestros seres queridos siguen estando con nosotros. Hice un libro llamado Yo soy amor y mi alma no tiene límites, un libro que habla muchísimo sobre la vida después de la muerte, que un día te lo voy a dar para que lo puedas leer y lo puedas ver. muy agradecido. Gabriel, tú, bueno, por lo que entiendo, tú has tenido esta habilidad o don o capacidad desde que eras niño. Y en algún momento, cuando niño, no te generó conflicto porque hay muchas personas que tienen este tipo de capacidades o habilidades cuando niño y no lo pasan tan bien. Les da miedo porque están viendo cosas que no entienden. Muchas veces la familia tampoco los entiende o los apoya o se los guardan. ¿Cómo viviste tú tu primera infancia con esta capacidad? Wow, diría que para mí también fue muy difícil, bien, ya que ser un medium psíquico también significa poder ver y sentir lo que piensan otras personas de ti. Bien, tanto los mismos familiares como conocidos. Yo siempre iba a demostrar a las personas lo que yo hacía porque yo sabía, porque me llegaba esa información que pensaban que yo estaba loco, que era parte de mi imaginación, que era mentira. Y yo siempre lo hacía para demostrar, ¿no? Para mí eso también fue muy difícil porque los mismos familiares que me decían, te creo, bien, por otro lado, yo sentía que era mentira porque me lo estaban manifestando bien. Entonces, yo ahí es donde le hacía una sesión. Ahora, pasan eventos sorprendentes porque en el colegio, a los 13, 14 años, no recuerdo muy bien cuál de los dos, pero dicen, fórmense, armen filas para entrar al salón. Entonces, había un jovencito de mi tamaño, con la misma camisa, volteado, y yo le toco el hombro porque pensé que era uno de mis compañeros y les digo, hey, hay que entrar. Y cuando pongo la mano, traspasa. Ah, Y mira. había otro compañero que estaba ahí y me dice, ¿a quién tú le estás hablando? Y yo, a nadie, estoy bromeando. Pero me sorprendió porque vi a un niño igual que yo, ¿vale? En el colegio. Eh, Algunas veces podía sentir lo que los profesores sentían o los espíritus me daban mensajes, yo quería transmitirlos, pero no podía, porque recuerdo que mi madre me decía, no puedes decir nada. Ahora, un evento sorprendente que me impactó también bastante fue a los mismos 13 años. Fíjate que desde los 10 hasta los 14 años, tuve una energía negativa que me decía cosas no positivas. Bien, Mm. me perturbaba mucho mi mente, bien, y me consumía mucho energéticamente. Aún así, aunque me perturbaba mucho en la parte mental, en los pensamientos, yo siempre quería ayudar a las personas, yo siempre quería decirle a las personas sobre sus seres queridos. Recuerdo que me llegaron 3 personas a los 13 años quienes se querían suicidar. Esas 3 personas las ayudé, les salvé la vida y de hecho siguen en contacto conmigo. Y lo más sorprendente
Es que esa misma energía que llevaba conmigo de los 10 años hasta los 14 años era la que me mostraba cosas negativas, que era ese tema, el suicidio. Y lo más impactante es que me llegaron esas tres personas para yo ayudarlas. Esa energía que sucedió después con el tiempo, cuando cumplo los 14 años y empecé a darme importancia a mí, empecé a dejar de dudar de mí, esa energía se fue por sí sola, ¿vale? Ah, Entonces son como experiencias que uno dice, wow, esto sí no me lo esperaba y muy difícil algunas veces poder expresarlo con palabras porque una cosa es poder explicarte y decirte que fue desagradable, que no fue algo positivo, a vivirlo en ese momento. ¿y cómo era tu relación con los niños de tu edad o los adolescentes? ¿Eras como un niño normal o eras más bien introvertido? ¿Tú estas cosas las compartías con tus compañeros o las guardabas solo para ti en general? A ver, yo soy una persona muy extrovertida, diría, una persona que sonríe, que se divierte, que habla, que conversa, pero este tema de lo que yo veía, de lo que yo sentía, yo no lo decía, no se lo decía a mis compañeros. Ahora, cuando yo quería ayudar a una persona cercana a mí, a un compañero, le decía cosas que me decían, ¿cómo tú lo sabes? Y yo Ujú. simplemente digo, bueno, porque me llegó, porque tenía que decírtelo. Pero sí es verdad, algo importante, yo no me la pasaba mucho con los de mi edad, siempre eran mayores que yo, era como que los mismos dones, la mediunidad hizo que madurara mucho más y me llevara mucho mejor con personas quienes fueran 3 4 años más grandes que yo. Ujú. Y ya cuando estás más grande, yo me imagino que cuando niño esto fluía en forma natural, tú no dedicabas como profesionalmente a esto, en el fondo era una habilidad que tú tenías, una capacidad y si la podías de repente usar para ayudar a alguien o entregar un mensaje, lo hacías, pero no te dedicabas como más activamente a esto. Y después, ¿cómo empieza ese cambio? ¿Es por las redes sociales que empiezas a tener como mucha gente? ¿En qué momento tú decides dedicarte 100% a este tema de la mediunidad? ¿Y por qué? Wow, wow, sorprendente esto que tú me dices porque, a ver, como te dije, empecé a hacer la mediunidad, empecé a ayudar a las personas desde muy joven, desde los 7 9 años, pero yo empecé a ayudar bien a las personas y de hecho a hacer conferencias y estar en entrevistas de radio y televisión a los 13 años. Cuando yo decidí como esto es lo que yo quiero hacer en mi vida, esto es lo que yo deseo, fue ya estando en Argentina. Cuando vino la pandemia, vale, en las redes sociales que yo quería ayudar a las personas, decirles de sus seres queridos, en ese momento yo dije, pues esto es lo que yo tengo que hacer, este es mi camino, vale, poder guiar a otras personas, vale, porque todos somos alumnos y maestros a la vez. ¿Y tú, tú normalmente tienes como un guía espiritual, algún tipo de entidad que te acompaña en tus procesos, que es relativamente habitual que los medium tengan un guía espiritual? ¿En tu caso es así o no? Principalmente empecé a comunicarme con mis seres fallecidos, con mi tío Alexis y con un abuelo, el que vi a los 4 añitos, bien, que fue el que siempre me ayudó. Ya a partir de los 7 años también empecé ya a comunicarme con un guía que fue el que me guió directamente. Sí, efectivamente tengo un guía, hasta actualmente. Un guía que permanece siempre ahí. ¿Cómo vives tú la vida, el día a día? Porque esto es una pregunta que se puede hacer la gente. ¿Tú normalmente vas en la calle, estás percibiendo y viendo espíritus, o vas al supermercado, como la vida normal, pero tienes como este tipo de estímulos permanentemente, o de alguna forma aprendiste a controlarlo y ya solo cuando tú entras en un estado especial? ¿Cómo vives eso? Para mí la mediunidad es algo natural. Es como que voy a un parque, a un lugar, siempre voy a percibir y voy a sentir bien directamente. Desde pequeño, pues cualquier persona que veía tenía una persona que lo estaba acompañando. Bien. Sí es verdad que mientras que fui creciendo empecé a darme cuenta que podía bloquear y desbloquear mi mediunidad. En los momentos que yo quería percibir y en los momentos que no. Bien, entonces en mi día a día hay veces donde si quiero percibir, pues evidentemente lo desbloqueo, pero cuando no quiero, lo bloqueo. Pero mayormente siempre veo y está como si solamente lo apago cuando me voy a dormir, diría. Bien, Ujú. ahora, cuando voy a un lugar donde hay muchísimas personas, aunque me bloquee, sigo sintiendo las emociones que hay alrededor y sigo sintiendo su energía.
Entonces no puedo estar rodeado de muchas personas porque me siento ahogado. Bien, entonces sería más o menos de esa manera. Claro, porque yo me imagino que puede resultar muy agobiante estar permanentemente recibiendo ese tipo de sensaciones o emociones, empatizando demasiado. ¿Te pasa también que entras a espacios aunque no haya nadie y sientes como la carga del espacio, la energía que hay ahí? Correcto, total. Mira, tanto en casas, en sitios, en lugares donde voy a comprar, muchas veces puede haber una pesadez que yo constantemente me limpio energéticamente, porque también tanto un lugar como una persona puede estar pesado energéticamente y eso te puede afectar directamente. Entonces sí, eso me ha pasado muchísimo. ¿Y cómo te limpias así? Quizás podrías darle un dato a las personas que están viendo acá, cómo podrían hacer en forma simple una limpieza o una armonización si sienten que de pronto están llevando una carga pesada, estuvieron en un ambiente o en un lugar como cargado. ¿Cómo pueden limpiarse, por ejemplo? Ok. Principalmente hacer tres cosas. La primera es si quieres y si sientes que lo puedes hacer. En este caso yo me compré una pulsera roja, la coloqué por sal marina gruesa por 24 horas y la puse en mi mano izquierda. Eso siempre me hace una protección como para que no me consuma mi energía, esa entidad o esa pesadez. Ahora, después en que esa pesadez está, si yo siento eso alrededor mío, ¿qué puedo hacer? Hago tres cosas. Le pido a mi ser querido, a mi guía, que me limpie, que me proteja. Segundo, digo un mantra. El que yo digo muchas veces, yo soy amor y mi alma no tiene límites, o yo soy luz y yo soy amor. Lo digo varias veces y respiro 3 veces profundo. Y el último es que te vayas a un lugar, por ejemplo, mientras que estás caminando y te visualices que te estás envolviendo en luz. Esto hace una protección para que entonces esa pesadez se termine de quitar. La clave es la fe y la fuerza que tú le pidas a tus seres queridos y la energía y respirar profundo. Aprender a respirar. Esto es lo que va a permitir que puedas conectar. Tal cual, hay que hacer las cosas como con fe y con una certeza y con convicción, porque si uno está dudando, las cosas normalmente no funcionan tan bien en lo que tiene que ver con lo sutil, ¿no? Correcto. Gabriel, lo que hace la gente a veces es que se da baños por ejemplo, de bañera con sal. ¿Haces Okay. eso de repente? ¿Qué piensas de eso? A ver, funciona muchísimo, pero yo no lo hago directamente. Sí sé que funciona porque he conocido a muchas personas que han tenido esa experiencia. No me limpio de esa manera. Ahora, algo que yo hago muchísimo es que cuando medito también me limpio energéticamente. ¿Ok? Y yo medito muchísimo, tanto todas las noches como todas las mañanas, en lo cual ya es como una rutina que hace que me conecte. Aparte que la gente tiene que saber que nosotros querámoslo o no, seamos sensitivos o no, de pronto absorber energías que no son nuestras y que nos desarmonizan. Por eso hay que tener ojo eh, cuando uno siente como esas cargas, esas pesadeces, ¿no? Y entender que a fin de cuentas controlar nuestros propios pensamientos, que son los que también pueden generar cosas negativas. E incluso tú puedes estar caminando, fuiste a botar la basura, un ejemplo, y si tú te sientes triste y en ese caminar hay una entidad, hay una energía negativa, se puede aferrar a ti y se puede quedar ahí. De repente tú te sientes ahogado, asfixiado, tienes mucha tristeza, sientes que las cosas no están fluyendo, es porque hay algo que no está bien y siempre es hacer una limpieza. Ujú. Gabriel, ¿y cómo te relacionas en general con la gente? La gente ahora que te conoce, toda la gente sabe que tú te dedicas a esto, o en el fondo lo mantienes en privado y tienes un grupo de amigos, que eso le pasa a algunas personas que son medium, que de pronto amigos no tienen ni idea, porque lo hacen más bien como en privado, muchas veces por el juicio social. ¿Tú cómo lo llevas eso? Yo pasé por eso a los 14 años, ¿vale? Donde no quise decirle a mis compañeros, a las personas cercanas, hasta que entendí que ya tenía que dejar de buscar a las personas, de mostrar a las personas y empezar a creer en mí. Eso hizo que yo me aceptara tal como soy. Significa, en pocas palabras, que con todo el mundo hablo y le digo lo que hago. Bien, sí es verdad que hay personas en mi entorno que están conmigo porque les gusta lo que hago, otros porque quieren que le des un mensaje de sus seres queridos y otros porque pues como persona le agrado. Bien, eso sí yo me doy cuenta, pero no significa que a uno les digo, a otros no. Yo siempre voy a decirte lo que te tenga que transmitir o que vea en ese momento.
Y bueno, me imagino que como todas las personas, también te topas con gente que es escéptica, que no cree lo que tú haces, que te va a cuestionar, quizás no te lo dicen, pero uno lo nota, digamos, a ti lo puedes notar como, o directamente te lo pueden decir. ¿Tú cómo llevas eso en la relación con las personas que dudan de ti, que son escépticas? ¿Te afecta, no te afecta? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo vives? A ver, actualmente diría que no me afecta. Bien, sé que cada persona tiene su creencia y en cada momento la persona va a despertar en el momento que sea perfecto, bien. Pero, a ver, te voy a contar esto. Yo puedo tener una conversación mucho más fluida con una persona escéptica que con una persona espiritual. Y de hecho me gusta mucho una persona escéptica porque pues a pesar en que no comparta la misma forma en Mm. como yo veo la espiritualidad o la mediunidad o vida después de la muerte, esa persona no me ve como algo distinto, no me ve algo diferente, simplemente me ve como una persona común y corriente. Mm. Bien. Y esa sensación, te voy a decir, es increíble. Ahora, te voy a contar una anécdota de una sesión. Una persona se hizo una sesión conmigo, de hecho está en mi libro Yo soy amor y no, que yo soy amor y mi alma no tiene límites. Y en este libro yo cuento donde este hombre se hizo una sesión conmigo, grabó la sesión y me dijo, yo soy una persona muy escéptica, Gabriel, no creo nada en esto y quise estar acá por curiosidad. Yo le dije, perfecto, solamente dime tu nombre completo 3 veces. La persona me dio su nombre completo, respiró profundo y en ese momento yo le empecé a decir, mira, aquí hay una mujer del lado materno, esta mujer me habla de esta manera, tiene esta característica, me dice que es tu mamá, te ama mucho, falleció de esta forma. Le empecé a dar todas las características y él me dijo, no, mi madre no falleció, mi madre está conmigo. Mi Mm. padre sí me ama, me adora, no es de esa manera, no está vestida de esa forma. Y yo, me parece extraño que tú me digas todo esto, pero yo voy a seguir porque para que el espíritu me siga diciendo esto es porque el mensaje es así. La persona dijo, bueno, Mm. sígueme. Me empecé a dar características, la pulsera que tenía, cómo se peinaba. Y después la mujer me dice, él dijo que si realmente ella estaba ahí, él iba a escuchar lo que él había dicho en ese momento. ¿Y qué fue lo que dijo? Yo voy a negar todo lo que esta persona me diga hasta que Mm. tú digas que eso fue lo que yo dije. Y yo se lo Wow. transmití a esa persona, se puso a llorar y dijo, Mm. esa es mi mamá. Ella sí falleció, ella sí se viste de esa manera, ella sí actúa de esa forma. Y yo quiero decirle a mi madre que me perdone. Y yo le empecé a dar los mensajes. ¿Y por qué yo digo esto? Porque al fin de cuentas, yo no voy a hacer o no te voy a decir lo que quieres escuchar. Creas o no creas en esto. Simplemente te voy a dar la información que el espíritu me está manifestando. Y para mí fue muy sorprendente porque por un lado la parte del ego, de los pensamientos decía, ¿por qué esta persona me va a negar todo Mm. esto que le estoy diciendo? Pero adicional yo pude entender que es una prueba que le estaba manifestando al ser querido y que el ser querido está ahí, porque todo lo que piensas, lo que dices y lo que haces, el ser querido lo sabe. Mm. Claro, claro. Es decir, estaba negando todo, al final te estaba engañando. Fíjate que a mí en una ocasión me pasó algo parecido, pero era con un abuelo. Yo me acuerdo que yo le explicaba a la persona que, para la gente que no sepa, yo también soy medio. Le empezaba a decir que características del abuelo, incluso le di el nombre, le dije que tenía un hijo que se llamaba de la misma forma, incluso en la zona de Chile donde vivían, y no le calzaba. Era una señora mayor que era una médico de una clínica aquí importante. Y el tema es que la señora, no, mi abuelo tiene otro nombre, no es de ahí. Ok, me pareció raro. Y después seguimos, no recuerdo bien. Como a los 6 o 7 meses me escribe para que nos juntemos a un café y me dice que como era médico tenía acceso a un banco de datos de, no sé cómo es el tema de ADN, y mandó a hacer un estudio de ADN y resulta que ahí comprobó que su abuelo no, quien creía que era su abuelo no era realmente su abuelo y su abuelo sí era de Copiapó y todo eso. Súper súper potente porque ya no lo Oh, sabía, por supuesto yo tampoco, y ahora ella está haciendo un libro donde hace este relato. Es bien impactante. Esas cosas mágicas pueden darse en mediunidad. Claro que sí. correcto, correcto. Es sorprendente totalmente y es importante entender que el medium no adivina. Simplemente el medium te dice lo que está viendo y O lo que escuchando. le está manifestando, ¿correcto? Porque el medium es un canal.
donde simplemente va a dar el mensaje importante. Cuando una persona se va a hacer una sesión con un medium, esto lo digo siempre de mi experiencia, no sé qué opinas tú, recordar que tienes que estar preparado a lo que vayas a escuchar y a lo que realmente tienes que saber. No lo que quieres saber, sino lo que tienes que saber. Ujú. Es cierto. ¿Y tú cómo percibes? ¿Tú los ves o los escuchas o los sientes o es como solo como intuitivo y tú sabes lo que tienes que decir, no estás escuchando, sino que es como si de repente empezaras a hablar y no estás pensando lo que vas diciendo? ¿Cómo lo vives? Lo mío es un poco de todo. Ujú, Y digo un poco de todo es porque, pues, principalmente de pequeño empecé a verlo de la misma manera en que te estoy viendo yo a ti. Después empecé a desarrollar mis dones, empecé a escucharlo. Después fue por medio de visiones. Después hablaba y yo no sé, no sabía por qué estaba diciendo todo esto. ujú, Entonces, en una sesión, puedo ver al ser querido tal cual como te estoy viendo yo a ti, o puedo verlo con una luz muy blanca. Me pueden hablar, susurrar directamente, o ujú, me llegan las palabras, o me muestran símbolos, o su fotografía en cómo estaban vestidos. Y también ahí yo le voy dando la información. A ver, cuando yo estoy en una sesión al principio, cuando digo la persona que es, lo empiezo a ver directamente como te estoy viendo y empiezo a dar las características. Después en que estoy dando esas características, empiezo a escuchar su voz. Con la voz me doy cuenta cómo era su personalidad, su ah, forma. mira, Y ahí ujú, empiezo a dar esa información. Tengo la clarisentencia que es sentir lo que ese ser querido sentía antes de fallecer o cómo falleció. Es decir, si de repente me duele el pecho, o si o me cuesta respirar, o tengo un dolor muy fuerte en el estómago, o la cabeza está muy tensa, pero por un lado y no entiendo qué pasa, pues es porque esa persona falleció o tenía complicación por ese lado. Entonces, es de muchas maneras. claro, claro. Y ha ido cambiando con el tiempo porque eso suele ocurrir en los medios, que al comienzo perciben de una forma y tienen ciertas características y después con el tiempo van percibiendo de otras formas. En tu caso, o se ha mantenido constante la forma en que tú percibes, o ha ido Por los mutando con el momentos, tiempo. claro, por los momentos es de todo, ¿ok? Los veo, Ujú, los siento, los escucho, se manifiestan de muchas maneras. Por los momentos es un de todito. Pero si antes en el pasado primero era de una forma, después fui creciendo era de otra forma, hasta que pues todo se empezó a complementar juntos, ¿ok? ah, mira. Por ejemplo, yo puedo estar cerca tuyo y de repente puedo tocar tu brazo, ¿vale? O tu mano y de repente me llega una visión, de la nada. Y no es que yo quiera percibir, es que por sí solo me puede llegar esa información. Claro. Es bueno para la gente que sepan que los medios no todos perciben igual, entonces hay algunos que son muy visuales, ven muchas Correcto. cosas, ven imágenes, ven símbolos, ven a las personas fallecidas. Hay otros que son clariaudientes y más que ver, escuchan que le hablan dentro de su cabeza. Hay otros que son clarisintientes, que sienten sensaciones, y otros que son muy intuitivos. Fíjate que a mí me ha pasado que al comienzo era muy visual y tenía como una serie de estímulos, usaba código, y con el paso de los años cada vez eso es menos y es como, yo digo que es como una suerte de intuición directa, que es como, sé lo que tengo que decir y no sé por qué, pero lo digo, ¿me entiendes? Y después ya ni siquiera estoy procesando lo que voy diciendo, sino que voy diciendo y es como una certeza total. Es como, por ejemplo, si hay que describir a la persona o si lo voy a describir, no necesito verlo para describirlo. Es como lo describo por cómo lo siento que tengo que describirlo. ¿Entiendes? Y es como, es bien loco eso. Gabriel, ¿y cómo es tu vida, tu día a día normal? Para que la gente entienda, ¿cómo vive alguien que se dedica profesionalmente a ser medium? ¿Tienes otro tipo de actividades o estás siempre conectado con este ambiente? ¿Atiendes siempre? ¿Cómo es tu vida? ¿Tienes amigos que no tienen nada que ver con este mundo? Eh, ¿Te vinculas Claro. tienes amigos muy escépticos? ¿Cómo es tu vida? Tengo amigos escépticos, tengo personas que creen muchísimo, de las dos diría. Bien, soy una persona que va al gimnasio, que le gusta el deporte, en este caso Ujú, juego ping pong y fútbol. Bien, algunas veces voleibol también. Una persona que escucha música. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que yo hago? Todas las mañanas cuando me despierto doy gracias y medito. Bien, ya es como ujú, una rutina diaria, diría. Hago lo que tenga que hacer en mi día, o sea, en la mañana, lo que tenga que hacer personal, diría. Ya después en la tarde sigo estudiando sobre la vida después de la muerte, sobre la espiritualidad, sobre este tema. Hago sesiones después de mediunidad, ayudo a las personas, limpiezas energéticas. Em,
Después de eso diría que me pongo ya a hablar con mis amistades, con mis conocidos sobre estos temas, ¿no? De la espiritualidad, vida después de la muerte. Ahora, sí es verdad con una sola cosa. Todas las noches antes de dormir, después de meditar y de agradecer, yo doy 5 respiraciones para soltar todo lo que hice en el día. Bien, porque muchas veces puede ser una carga, bueno, en mi caso es como una carga de repente con toda la energía que puse en mi día a día. Y pues, a ver, a lo mejor sí sonará sorprendente o raro decir, bueno, ¿cómo será la vida de un medium? Yo creo que es tan normal como la de una persona común y corriente, ¿no? La única diferencia es que, bueno, tengo mi horario de trabajo donde ayudo a las personas con sus seres queridos y después de eso sigo indagando sobre la espiritualidad, pero hago después mis cosas normales. Ujú. Lo que a veces la gente se pregunta, si una persona que se dedica a la mediunidad, por ejemplo, un medium, si de repente le pasan cosas en su casa o la casa queda cargada o no será que de repente un espíritu se queda ahí de la sesión. ¿Te pasan ese tipo de cosas o no? Cuando yo hago una sesión me hago miedo del espíritu de la persona a quien le estoy haciendo la sesión. Bien. Sí es verdad que cuando hago también una sesión tengo que hacer una limpieza energética para que no se quede en el lugar donde yo estoy. Bien o no me moleste. También, por otro lado, los mismos seres queridos, mis familiares, pues se hacen sentir tanto en sueños, sensaciones, aromas, me hablan. Es muy normal que la licuadora se encienda, que el microondas se prenda, que el televisor encienda, ya es como algo cotidiano. De pequeño antes me asustaba, ahora no. Pero, por ejemplo, hay veces que sí me asusto, es normal, pero es normal, ¿sí? Ya no es como algo que me moleste. Y mis familiares, mi mamá, mis hermanos, mi padre, ya han tenido también tantas experiencias en casa que no sienten miedo y que saben que son sus propios familiares. ¿Te pasa de repente que estás en tu casa? Te lo digo porque hay una amiga que le pasaba, eso ya no le pasa, que es medium. Y está en su casa normalmente y de repente hay alguien ahí de pie al lado de la puerta que lo ve como físicamente y no lo conoce y es, bueno, un espíritu que de alguna forma lo percibe y está ahí observando. ¿Te pasa de repente eso? Por supuesto, vamos a decirlo de esta manera, no, con entidades yo siempre protejo y limpio las cosas, pero las personas o las almas que quedan y que están en paz y que están en la luz pueden traspasar, pueden estar normalmente en cualquier sitio bien y pues siempre veo a las personas. Ujú. Ahora, hay algo que me pasó que me hizo recordar, yo estando en Argentina, cuando vivía allá en Argentina, en el lugar donde yo estaba, vi a una Ya. señora que siempre estaba ahí, no se iba. Todos los que yo veo acá se van, pero esa señora no se iba, no se iba, y yo preguntaba qué pasaba, y no me daba información. Hasta que los mismos espíritus, mis familiares, me dijeron, esta es una señora que murió acá y es la dueña de la casa. Y pues, ella está en paz, tienes que ayudarla para que vaya a la luz. Le pregunté a la persona quien me alquiló el piso y me hizo que era su mamá que había fallecido. Y pues Mm. había alquilado el piso y se había quedado atrapada en la casa. La ayudé a que fuera a la luz y pues eso también es otra experiencia más. Mira Pero tú. no me Oye, pero, molestaba, no era una energía que me quería asustar, que tenía pesadillas, no, 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 para nada. pero por ejemplo, esa persona que estaba como ahí permanentemente y no trascendía realmente, eh, era porque estaba muy apegada a su casa, porque tenía como, para ella su casa era muy importante y no quería, entre comillas, como soltarla. ¿Era por eso? Correcto, correcto, exactamente. Y de hecho la hija quería vender la casa o el piso Ujú. y nunca pudo. Nunca se dio la oportunidad, siempre se complicaba y después de la limpieza y después en que yo me fui, ella quiso vender el piso y lo vendió. Tú supongo que entiendes que también ocurre que en algunos espacios donde había una carga emocional como muy intensa, queda como una impregnación energética y que de repente alguien que es sensitivo o está sensibilizado podría llegar como a ver esa impregnación, a percibirla o incluso a verla, porque se, se puede llegar a ver como una entidad, por ejemplo. Pero eso es distinto a un espíritu, ¿no? Como a un alma. ¿Tú logras distinguirlo? ¿Sabes cuándo es impregnación o cuándo es un alma? ¿Qué piensas al respecto? A ver, diría que se nota al instante, ¿vale? Ujú. Cuando un espíritu no acepta su muerte, se queda vagando, como muchas veces podemos decir de cierta manera,
Eh, la energía se siente un poco pesada, pero no es que te afecta totalmente. Ahora, una entidad o esa energía que se queda impregnada en el hogar, que es pesada, si en el momento te genera una debilidad, muchas complicaciones, dificultades, enfermedades, problemas, trancas alrededor de tu vida. Bien, entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, ¿qué hago yo? Cuando la casa está de esa manera, compro 3 limones, lo pico en cruz y le echo sal marina dentro del limón, lo pongo en las esquinas, echo, prendo un palo santo, salvia blanca, lo paso alrededor del hogar, alcanfor lo pongo en las esquinas y un incienso. Con las ventanas cerradas, esto hace una protección para que entonces todo se limpie y después abro todas las ventanas después que se consuma todo el incienso y los limones los dejo por 2 días y ya después lo boto fuera del hogar. Cuando ves los limones te das cuenta que se ven muy raros, pero es porque absorbieron toda esa pesadez y toda esa energía. Esa Mira, es una limpieza. buen dato para la gente. Ahora, yo me pregunto por qué, que una pregunta que se puede hacer la gente, por qué cosas físicas como limones o sal o incienso o lo que sea, puede como de alguna forma generar una limpieza o intervenir energéticamente. ¿Eso es por los objetos mismos o eso es por la fe que uno le pone al rito? A ver, realmente las frutas, ¿vale? Las verduras absorben mucho la energía. Si Ya. tú le das la intención a la fruta, bien para que te limpie y te proteja, va a absorber absolutamente toda esa pesadez. Por ejemplo, a todos, no sé si te ha pasado a ti, en algún momento tenemos limones en la nevera o ahí afuera, o una uyama, bien, no sé si entiendas qué fruta o si es verdura, no, vale. Y de repente se está pudriendo. Y uno Ujú. dice, ¿pero por qué? Si estaba bueno, un día para otro se dañó. Pues significa en este caso que absorbió algo negativo y que tienes que botarlo. Entonces es por eso, ¿vale? Ujú. Sí, yo siempre soy convencido que la intención que uno le pone es lo primordial para generar el efecto. Incluso podría uno no tener nada, pero si uno tiene una fe absoluta que haciendo cualquier cosa o intencionando, eso se va a limpiar, porque nosotros somos capaces de crear, generar esos cambios, así lo veo yo por lo menos. Pero Correcto, a veces es más difícil tener fe en uno y en nuestras propias capacidades que atribuírselo a algo externo, un amuleto o un rito, porque es más fácil pensar que el amuleto es el que me protege. Y quizás soy yo mismo, que tengo tanta fe en el amuleto que yo me estoy protegiendo. Y quizás si no tuviera correcto, el amuleto mantuviera la misma fe, estaría igual de protegido, solo por la fe que claro, tengo. Ujú. totalmente. Estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo porque el alma es el núcleo de nosotros y es el que tiene una luz tan brillante que nosotros somos lo que nosotros queremos y permitimos que está cerca de nosotros o que no está cerca de nosotros, sea algo bueno o algo. Gabriel, a veces la gente se pregunta, y yo lo veo porque me preguntan a mí en el canal muchas veces, y dicen, yo no sé si soy medium o no soy medium, porque han tenido ciertas experiencias en la vida, pero no lo tienen tan claro. ¿Tú qué le dirías a alguien que está como en esa duda? No sé si soy o no soy. Ok, ok, mira, principalmente decir que todos somos intuitivos, todos sentimos. Ujú, Bien, desde mi experiencia, siempre te voy a hablar desde mi experiencia como medium. eh, no todos somos medium, pero todos podemos conectarnos con nuestros seres queridos, con nuestros familiares. ¿Cuál es la diferencia? El medium es el que le va a decir a otra persona de su ser querido. Ahora, todos podemos conectar con nuestros seres queridos por medio de sensaciones, aromas o por sueños. Bien, ¿cómo darte cuenta si tienes tus dones o no tienes tus dones? Principalmente tienes que escucharte internamente. ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que te genera al momento en que tienes esa experiencia? Cuando una persona tiene muchos sueños premonitores, bien, sí. Cuando una persona de repente está con otra persona y siente su estado emocional, siente lo que está pensando, siente su energía inmediatamente. Cuando una persona de repente le llegan visiones de escenarios que van a pasar y suceden en ese momento, bien, o de repente ven sombras constantemente o sombras, pero luces, bien,
y no saben qué significa, es porque esa persona tiene esos dones. Ahora, la clave es aceptar que tienes estos dones. Bien, porque mientras más lo niegues, más va a ser difícil para ti aceptarlos. Bien, entonces yo siempre recomiendo eso y también la meditación. Y de esa manera se Claro. pueden dar cuenta y creer en sí mismo. Bien. Claro, a veces la gente duda de sí misma, incluso yo conocí a gente que duda de sí misma y me han preguntado, ¿será que yo soy medium o he sido, o dudaba que era medium? Pero hay gente que incluso que ha visto espíritus desde niño o ha escuchado que le hablan, pero siempre tiene la duda, porque claro, vivimos en un mundo tan racional que esas cosas muchas veces uno lo atribuye a la imaginación y muchas veces es parecido imaginar muchas veces como algo, me imaginé algo, es parecido, así que si le pasa muy seguido ese tipo de cosas, tómelo en cuenta. Sabes que pasa algo muy sorprendente porque aquí es donde yo quiero agregarle a todas las personas quienes tienen esta experiencia que mediten. Porque cuando una persona medita se desprende de sus pensamientos, del ruido, del sonido. Se desprende también o se apaga la identidad y se observa por sí solo. En ese momento la persona se da cuenta de cosas que está experimentando, que está viendo y dice, esto no es algo que es parte de mi imaginación, esto es real. Entonces aquí pueden venir los viajes astrales, aquí es donde tu espíritu sale de tu cuerpo, puedes conectar con tu energía, con otras personas. Y no sé si te ha pasado, Esteban, cuando tú meditas, que de repente sabes lo que está haciendo la otra persona porque lo vistes y llamas a esa persona y le dices, hey, estás haciendo esto, ¿verdad? Y tú dices, y te dice, sí, ¿tú cómo lo sabes? Y tú dices, pues, porque lo vi, esto estaba ahí. Entonces, ese es un de desdoblas. Claro. Una vez yo me pasó eso y vi a una amiga que tenía en ese tiempo y vi que tenía como un pañuelo rosado, era rosado o algo así rojo. La vi y no era un pañuelo que ella usara siempre. Y justo hablo con ella y le digo, oye, ¿tú estás usando en este momento un pañuelo de tal color? Rosado, por ejemplo. Y me dice, no. Y yo así, y me manda una foto. Y en la foto yo veo, pero es el mismo pañuelo y yo lo veo rosado. Y le digo, pero ¿cómo no? Me dice, no, es que eso es un fucsia intenso. Y dije, bueno, es mujer. Para los hombres solo pensamos en 6 colores. En fucsia Claro, intenso, no es claro. rosado. Ya. Y una persona, por ejemplo, que, no sé, que está en un duelo, o todos tenemos seres queridos que han partido. ¿Cómo podrían tener la posibilidad de pronto percibirlos más cerca o llegar a establecer como algún tipo de comunicación con ellos? Una persona normal que está viendo este video. A ver, principalmente quiero decirte, si estás viviendo por un duelo, experimentar y aceptar y vivir ese duelo donde hay varias Mm, etapas. Bien, si es verdad que si tú como persona dices, no voy a llorar porque le voy a hacer un daño a este ser querido, va a ser muy difícil para ti darte cuenta de las señales que el ser querido te está manifestando. Además, muchas veces queremos buscar o pedirle señales y conectar con ese ser querido y ese es el problema. Deja de buscar las señales y empieza a sentir las señales, pero tienes que darte tiempo y espacio para ti para conectar con tu ser querido. mm, Es muy sencillo, tú puedes irte a un lugar que esté conectado con la naturaleza, con un bosque, con la playa, o incluso si estás en tu casa y no puedes salir, tienes que estar en silencio, respiras 3 veces profundo, dices el nombre completo de ese ser querido una sola vez en voz alta, recuerda su alegría, su voz, cómo era, le agradeces por todo, por lo que fue en tu vida, lo que aprendiste. En ese momento respiras otra vez profundo, te relajas y en ese momento, yo quiero que tú lo hagas, empiezas a sentir una sensación rara en tu cuerpo. Esa sensación es ese familiar quien te está abrazando y te está diciendo, sigo estando a tu lado, sigo estando ahí. Es muy normal que después de que tú hagas eso, esa misma semana, la semana siguiente, puedas soñar con ese ser querido y se te pueda manifestar y te diga, hey, esto es lo que yo estoy haciendo y me encuentro de esta manera desde el otro lado. Ahora, la clave es entender que la muerte no es un final, simplemente es un regreso, es una transición, un paso a algo más que aunque nosotros no entendamos, sí lo sabemos, porque el alma ya lo sabe. Y de esa manera puedes conectar si lo quisieras poner en práctica. Gabriel, yo no sé qué piensas al respecto, pero a mí me pasa que de pronto yo encuentro que hay
hay un grado de riesgo en las personas que de repente quieren como abrirse a la mediunidad sin tener mucha experiencia, si es que no lo han llevado toda la vida y lo han ido incorporando, porque cuando uno se abre así, puedes quedar vulnerable y dependiendo de la vida y el ambiente que tú te desenvuelves, puede ser contraproducente empezar como a establecer vínculos con esta parte invisible, ¿no? ¿Qué piensas tú al respecto? A ver, desde mi experiencia, sí es verdad que últimamente se está encontrando tanto muchos cursos de mediunidad o de muchas personas quienes están haciendo y ayudando a otros de mediunidad. Pero yo puedo decir que cada persona despierta en el momento que tiene que ser. Ahora, todas las personas que quieren despertar su mediunidad, muchos de que han hecho esos cursos, después hacen una sesión conmigo o me comunican o me dicen, Gabriel, me hice un curso de mediunidad, pero no veo a los espíritus. Desperté la intuición. Siento mucho, pero no veo a los espíritus. Otros me dicen lo que tú acabas de manifestar. Gabriel, veo a los espíritus, pero veo cosas negativas y no sé cómo limpiarme energéticamente. Mm. Bien. Es importante entender que antes de desarrollar la mediunidad, primero tienes que saber cómo te sientes, aceptar lo que tú tienes y empezar a indagar más sobre estos dones y lo que se está viendo, porque no se trata solamente de ver al espíritu. Se trata de ver al espíritu, de darte cuenta de los mensajes que te están manifestando el ser querido, de qué manera se manifiesta, qué puedes decir o qué no puedes decir cuando estás con una persona diciéndole a sus seres queridos, su energía, su aura, su estado emocional, si te consume energéticamente y no te administras tú energéticamente, no te haces una limpieza energética, si viene una entidad, o sea, de muchas maneras, esto implica en que la persona después emocionalmente no se encuentre bien y hace que la persona, hay esas energías negativas que se aprovechan de incluso los mismos medios de las personas que perciben. Entonces, lo que yo sugiero a todas las personas, ahorita se tiene una facilidad tremenda que es poder indagar cada vez más sobre la vida después de la muerte, sobre la mediunidad, sobre experiencias cercanas a la muerte, sobre la energía. Indagar primero de ese tema y por otro lado, si te quieres hacer una mediunidad, desarrollar tu mediunidad, ayudar a otras personas, ve haciéndolo poco a poco. El despertar, no sé qué opinas tú, pero la mediunidad no se despierta de un día para otro. Tiene un proceso y un tiempo, ¿vale? Y de una constancia. No es que si yo medito hoy o indago hoy de la mediunidad, en una semana ya tengo los dones y voy a ayudar a otras personas. Eso es lo que está pasando. Como también está sucediendo, y con todo respeto, se dice que el tarotismo, el tarot, es igual que la mediunidad. Ah, Es lo nada que mismo. ver. Entonces, son cosas muy distintas. Mm. Y así como se está diciendo eso, se están diciendo muchas cosas. Para mí, un medium es una persona que tiene contacto con personas trascendidas. Entonces, eso es lo que yo puedo sugerir, lo que yo puedo decir. Y repito, el mayor regalo es la meditación. Meditar, señores, meditar. Después se van a acordar de mis palabras de la meditación. Sin duda. Lo otro es que también hay que entender cuál es el objetivo, por qué tú quieres estudiar mediunidad, porque yo he visto de todo en el mundo, entonces hay gente que lo quiere porque siente que tiene esa capacidad y siente como una suerte de llamado. Esos son, yo me atrevería a decir, la gente que es medium real. Hay otros que lo quieren hacer por curiosidad, por aprender algo nuevo, y hay otros que incluso lo quieren hacer solo por un tema económico, porque creen que es algo rentable para ganar dinero. Ojo con ese tipo de cosas, porque estamos entrando en campos y en espacios donde tú, dependiendo de cómo tú vibres y en el ambiente que tú te mueves, vas a quedar mucho más vulnerable y en el mundo los ambientes y los entornos no son iguales. Es muy distinto vivir en un ambiente armónico que vivir de pronto en un mundo muy oscuro, dado lo que tú haces o tu entorno donde tú vives, las actividades que se generan ahí. Entonces, si yo vivo en un ambiente muy pesado, muy oscuro, y empiezo a tomar una formación de mediunidad o quiero indagar en eso y entro en eso, es muy probable que tenga interferencia energética, ¿no? Y que no sea sano para mí. Y también, obviamente, si tengo problemas psiquiátricos, tampoco no es recomendable para nada. Correcto. Lo más importante es que la persona primero se dé cuenta cómo se siente, por qué lo quiere y después de tenerlo, qué pasa, qué es lo que realmente va a hacer después. Ahora, hay personas que quieren desarrollar sus dones
y simplemente quieren ayudar a las personas que sientan que tengan que ayudar, eso está respetable, eso está estupendo y maravilloso. Pero recuerda que la mediunidad no es un juego, es algo muy importante que tienes que desarrollar, madurar y después ayudar a las personas. Mm. Lo otro que me doy cuenta que cuando alguien es medium, por más que quiera no prestarle atención, siempre va a aparecer de alguna otra forma. Es difícil como de anularlo completamente. Esa es la sensación que me da a mí, y lo digo por experiencia propia, que en algunos periodos he dicho, no quiero más, quiero dedicarme a otras cosas, y siempre hay como algo, ¿no? Siempre te ocurren cosas, como que es difícil salirse de ese mundo, ¿no? Sí, diría que sí es difícil. A ver, diría que sí es difícil, solo que cuando ya uno más que acepta ya esta mediunidad y se da cuenta que ese es el camino y empieza a hacer un control y una transformación totalmente tanto en su alma, en su mente y en su cuerpo, ya la visión empieza a ser totalmente distinta. Cuando uno se cuestiona y se dice, hey, ya no quiero seguir haciendo la mediunidad, ya no quiero seguir ayudando a otras personas, me causan muchos problemas. Ya, desde mi experiencia, yo he entendido eso. No es, el problema no es la mediunidad, el don, lo que estás viendo, el problema es interno. Bien, hay algo que hay que cambiar, hay algo que hay que transformar y ya después tú vas a decidir qué es lo mejor para ti. Y en ese momento la persona decide tomar esa decisión. Pero sí, por supuesto, yo también he pasado por ese momento, bien, pero pues es parte del proceso y del aprendizaje, por supuesto. ¿Has tenido la oportunidad, Gabriel, de compartir experiencias con otros medium, ya sea haciendo una experiencia mediúnica con otra persona o más de una persona? ¿Cómo ves a los otros? ¿Has conocido medium que perciben muy distinto a ti? Es como, porque cada uno tiene como su propia forma, ¿no? Su propia... Es muy personal esto. He conocido a muchos medios, a muchísimos diría, tanto en conferencias de que he hecho como también en persona y además en vivo. Bien, cada medio es totalmente distinto, percibe de una manera totalmente diferente. Bien, por ejemplo, en mi Instagram, todos los viernes, todos los miércoles a las 10 p.m. hora España hago mediunidad. Llamo a las personas y le digo a sus seres queridos. Pero siempre, muchas veces a esa hora, he estado con otros medium. Bien, uno que se llama La Mística, otro he hecho con Beginner. Bien, ay, se me fue el nombre de otra persona, he hecho con varios mediums, y yo digo de sus seres queridos. Ahora, hay mediums, no sé cómo te funciona a ti, que se conectan muy bien con otros, porque lo que no percibe uno, lo percibe el otro y empiezan a darle mensaje. Yo soy como más solitario. Bien, me gusta más, o sea, yo puedo compartir una experiencia con una persona, hacer un en vivo con una persona y llamar a personas y decirle a sus seres queridos, pero es como que me conecto más con la persona cuando estoy sola y le digo de sus seres queridos. Bueno, ese sería mi caso, no sé si a ti. Claro. Sí, sí, yo también soy más solitario, porque finalmente mi experiencia como en duplas o en unidad como más grupal, me ha ocurrido, lo que más me ha ocurrido es que en esas experiencias hay uno que conecta muy bien y el otro no, como que nunca como a la par. Lo otro es que, y lo otro que me ha pasado es que con la única persona que ha hecho duplas así como constante, es la medium más extraordinaria que yo he conocido, no conozco, y nunca he visto a alguien tan extraordinario como ella. O sea, realmente es alguien fuera de serie, fuera de serie. Oh, Entonces, cuando ella conecta así, yo lo que hacía era mantenerme al margen y era un mero observador, porque era impresionante ver una sesión de ella. Entonces, claro, y cuando conectaba, porque a veces, a ver, a todos los medios nos puede pasar que no estemos afinados y no se dé bien, o no conectemos directamente. Cuando ella no conectaba, ahí podía entrar yo, pero cuando estaba con ella y ella conectaba realmente fuerte, yo no quería interrumpir porque no quería sacarla de ese estado. Gabriel, para ir cerrando, ¿qué te gustaría compartir con la audiencia, aprovechando que estás aquí en el canal? lo que me gustaría compartirles a ustedes, señores, es que más allá de la mediunidad, más allá sobre la vida después de la muerte, en que nuestros seres queridos siguen con nosotros en cada momento y en cada circunstancia, y que podemos hablarle con amor, con felicidad, con alegría, agradecimiento.
Diría que hay que cambiar la forma en la que pensamos y miramos la muerte. Hay que dejar de pensar que la muerte es lo peor que puede existir, que es un castigo. Simplemente es importante entender que la muerte, lo opuesto de la muerte no es la vida, ni lo opuesto de la vida es la muerte, porque la vida es parte de la muerte, porque la vida y la muerte están juntas. Y cambiar la visión y tener otra actitud. Entender que la muerte es una transición, es un paso a algo más que no termina. Eso es lo más importante, señores. Y si entendemos eso, el día que uno le toque irse, no va a sentir miedo, va a sentir tranquilidad y amor por lo vivido y por lo aprendido. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de yo poder estar aquí. Para mí ha sido un placer y un honor. Igualmente, Gabriel, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y quiero darles las gracias también a todos ustedes por habernos acompañado hoy. Y como les digo siempre, si les ha gustado la entrevista con Gabriel, compártanla, denle me gusta, suscríbanse al canal si no lo han hecho y así podemos llegar a muchas más personas. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chicos. Si te ha gustado la entrevista hasta acá, regálanos un me gusta, eso nos ayuda muchísimo y si puedes compartir este video, te agradece un montón.